Imagina un día cualquiera en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Miles de pasajeros apresurándose para llegar a sus destinos, todos con historias y orígenes únicos. Estamos en el verano de 1954 en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Las autoridades aduaneras se enfrentan a un enigma. Un hombre bien vestido, hablando varios idiomas, presenta un pasaporte de un país que no existe en ningún mapa conocido: Tauret. Los documentos parecen auténticos. Las visas y sellos muestran viajes a múltiples países, pero ninguno puede encontrar información sobre ningún país que se llamara de esa manera. Este hombre está a punto de convertirse en el protagonista de uno de los misterios más desconcertantes y fascinantes de la historia moderna. Esta es la historia del hombre de Tauret. El aeropuerto internacional de Haneda, conocido también como el aeropuerto de Tokio, ha sido un pilar esencial para la aviación en Japón desde su apertura. En la década de 1950, específicamente en 1954, Haneda ya estaba establecido como un importante centro de aviación en Japón. Fue inaugurado en 1931 como el primer aeropuerto civil en Tokio, diseñado para servir tanto a vuelos nacionales como internacionales. Durante la guerra, fue utilizado por el ejército imperial japonés. Una vez finalizada, quedó bajo el control de las fuerzas de ocupación estadounidenses, que lo usaron principalmente para operaciones militares. En 1952, el control del aeropuerto fue devuelto al gobierno japonés, marcando un nuevo comienzo para su desarrollo como aeropuerto civil. Los sistemas de navegación en los años 50 eran básicos en comparación con los estándares actuales. La seguridad de los aeropuertos de esa época era bastante rudimentaria. Los controles de pasaportes y aduanas eran más simples y menos estrictos que en la actualidad, enfocándose más en la verificación de documentos que la detección de amenazas. Podemos decir que tanto en Haneda como en el resto del mundo, esto fue así hasta el 11 de septiembre de 2001. El aeropuerto se estaba convirtiendo en un punto de encuentro internacional, con pasajeros de diversas nacionalidades utilizando sus instalaciones, lo que fomentaba una cultura de apertura y globalización. En este dinámico y avanzado entorno para la época, apareció un hombre con documentos que indicaban que provenía de un país inexistente, llamado Tauret. A pesar de que sus papeles parecían auténticos, las autoridades no encontraron ningún registro de tal país. Se le describe como un hombre caucásico con barba, que hablaba principalmente francés, pero también japonés, aparte de otros muchos idiomas. Pero lo más inquietante de esto es que cuando le preguntaron sobre su lugar de procedencia, les dijo que estaba situado entre Francia y España, marcando el Principado de Andorra en el mapa. Además, les dijo que dicho país tenía más de 1000 años de antigüedad y que nunca había escuchado el nombre de Andorra. Según dijo, no tenía ni idea de por qué en el mapa no ponía Tauret. También les mostró su carnet de conducir, en el que también ponía el mismo país. Les dijo al personal del aeropuerto y a las autoridades que viajaba a Japón por negocios y que tenía una reserva en un hotel. También les llegó a dar el nombre de su empresa, pero cuando los oficiales la investigaron, no había registros sobre ninguna compañía con ese nombre. Debido a todo esto, ya que no les cuadraba nada de lo que este sujeto les estaba diciendo, fue detenido. Las autoridades lo llevaron a un hotel para que pasara la noche mientras pasaba a disposición judicial. Curiosamente, este hotel era donde se suponía que había hecho la reserva, pero el personal no tenía registros sobre dicha reserva. La habitación en la que se hospedó tenía una sola ventana a la calle, con varias plantas de altura. La suya estaba en la 6ª planta concretamente, aunque otras fuentes dicen que la habitación estaba en la 15ª planta. Las autoridades lo vigilaron durante toda la noche, y a la mañana siguiente, cuando entraron para llevárselo, no estaban ni él ni sus documentos personales. El resto de la habitación estaba impoluta, como si no se hubiera utilizado en ningún momento. Sin posibilidad de escapar debido a la altura de la habitación, ¿cómo desapareció el hombre de Tauret? Es una pregunta que se sigue haciendo a día de hoy. Investigadores como Brian Alaspa y Jeremy Bates escribieron libros inspirados en la historia del hombre de Tauret. En el año 1960, otros 2 investigadores que hablaban sobre temas relacionados con el misterio publicaron un libro llamado El retorno de los brujos. En él se habla de un hombre que es detenido por afirmar que viene de un país llamado Tuareg, una historia similar a la del hombre de Tauret.
En el año 1981, otro libro llamado El Directorio de las Posibilidades, de Colin Wilson y John Grant, también mencionó esta historia, destacándolo como uno de los misterios más inquietantes y desconcertantes de la historia. Además, se menciona esta historia en decenas de artículos, en otros libros, y con el auge de Internet se extendió por todo el mundo. Las teorías conspiranoicas llevan persiguiendo a este caso hasta la actualidad, desde viajes en el tiempo, realidades alternativas o asegurando que este hombre pertenecía a otro universo. La teoría sobre que venía de otro universo sentenciaba que este hombre efectivamente venía de Tauret y que de algún modo cambió a nuestro universo, acabando en el aeropuerto de Haneda. Otra teoría también popular fue que se desconfió de la veracidad de las fuentes que originaron esta historia, o incluso también se dijo que este hombre era un espía con documentación falsa. ¿Y tú qué crees que pasó? Para acercarnos aunque sea un poco a lo que pasó de verdad, tenemos que volver a 1960, en el que un hombre de 36 años, llamado John Allen Sigrus, fue arrestado después de ingresar a Japón con un pasaporte falso. Sigrus era conocido por haber realizado múltiples estafas en el continente asiático y fue detenido en Tokio por intentar cobrar un cheque falso de 200.000 yenes, que serían unos $1.200. En ese momento se describió como un agente de inteligencia del coronel egipcio Nasser. El ministro de la Cámara de los Comunes, Robert Matthew, tomó como ejemplo su caso para la seguridad en los aeropuertos y evitar todo este tipo de documentación falsa. Tauret volvió a ser protagonista, ya que según Sigrus, ese país existía, pero no ubicado en el Principado de Andorra como en la historia original, sino al sur del Sáhara, con 2 millones de habitantes aproximadamente. Analizaron los sellos y confirmaron que eran de las embajadas japonesas, aunque el pasaporte era falso. Según confirmó el propio Sigrus, era estadounidense, pero se mudó siendo muy joven al Reino Unido. Fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y en países como Tailandia y Vietnam, convirtiéndose en espía años después. Según fuentes, durante ese año, las autoridades japonesas mandaron a Sigrus a prisión por haber ingresado en el país con documentación falsa. Sigrus salió meses después y fue deportado. Su foto fue portada en múltiples periódicos, y a pesar de la fama que adquirió, todo sigue siendo pura especulación. Se cree que en el año 1961 se quitó la vida. Las especulaciones con el origen de Tauret son infinitas. Los tuareg son un pueblo nómada en el desierto del Sáhara, y su similitud llevó a pensar que era Tauret, aparte de que también se especula que John pudo haber estado allí. Periódicos japoneses escribían artículos poniendo aún más misterio a todo lo que rodeaba al hombre de Tauret. La realidad es que no hay nada confirmado, ni por parte de la prensa ni de las autoridades, y todo sigue siendo pura especulación, tanto con John Allen Sigrus como con el hombre de Tauret. La falta de pruebas verificables y la naturaleza de las fuentes hacen que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, la historia continúa capturando la imaginación de muchos, convirtiéndose en un clásico ejemplo de un misterio sin resolver que desafía la explicación lógica. Un hombre que aparentemente surgió de la nada, con documentos auténticos de un país inexistente, desaparecido sin dejar rastro, bajo circunstancias inexplicables. ¿Fue realmente un viajero interdimensional, un espía con una tapadera perfecta, o simplemente una elaborada leyenda urbana que desafía nuestra comprensión de la realidad? Cada pista, cada documento y cada testimonio nos deja con más interrogantes que certezas. Esta es la historia del hombre de Tauret. Os invito a suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Y recuerda que todos los jueves traeremos una nueva historia. Hasta la próxima.